y dale todos los carismas necesarios para este Dáselo, momento. Señor. Ven, Bendícelo, Espíritu Santo de bendice Dios. su nuevo llamado, su ministerio, su familia. Bendice, Ven, Espíritu Santo de Dios. Barrabá y Purusú. Ven a llevarlo donde vos querés, Señor. Ven a utilizarlo cada vez más, Señor. A llenarlo de tu presencia, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Señor. Ven, Señor, a llevarlo de tu mano, Señor. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, a guiarlo. Ven, Espíritu Santo, a utilizarlo. Ven, Espíritu Santo, a llevarlo donde te necesiten, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Sella con tu preciosa sangre al Padre, a cada uno de nosotros. Sella el lugar donde estamos, sella el lugar donde está Él, sella todo el lugar para que hoy solo se escuche tu voz, Señor. Sí, Señor. La de nadie más, ni siquiera la nuestra, solo tu voz. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Amén. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿sobre qué están discutiendo? Uno de ellos le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús el espíritu, sacudió violentamente al niño que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió. Y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Sí puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó: creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios se expulsa solo
con ayuno y oración. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos. Bueno, quería comenzar con este relato de una curación, de una liberación que hace Jesús de un chico que está poseído. Pero el título dice un chico epiléptico. Así dice, el endemoniado, curación de un endemoniado epiléptico. No dice exorcismo de un endemoniado epiléptico. No dice liberación, sino dice curación en la Biblia del pueblo de Dios. Es bueno esto para que nosotros hablemos hoy, que nos toca todo el día, del discernimiento. Muchas veces nosotros pensamos que el discernimiento no es tan importante, pero es fundamental para el crecimiento espiritual, tanto comunitario como personal, tanto individual como colectivo. ¿Por qué? Porque en el discernimiento Dios nos muestra a dónde está yendo nuestra comunidad, a dónde está yendo nuestro grupo de oración, a dónde está yendo nuestra iglesia. Esto es interesante porque algunas veces uno no se da cuenta de lo fundamental que es este tema. Hay unas palabras que el Papa Francisco dio a los obispos chilenos y dice así: lo que sí podemos observar es que la Iglesia, que era llamada a señalar a aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el que es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Se volvió ella misma el centro de atención. Está hablando de la Iglesia Católica. Se volvió ella misma el centro de atención. Dejó de mirar y señalar al Señor para mirarse y ocuparse de sí misma. Para mirarse y ocuparse de sí misma. Dejó de mirar al Señor. Concentró en sí la atención y perdió la memoria de su origen y misión. Qué interesante lo que dice, es profético esto que dice el Papa Francisco. Qué interesante porque esto ha pasado y sigue pasando en nuestra iglesia y por ende en nuestras comunidades y en nuestros grupos de oración. Nos centramos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos de aquel que es el camino, la verdad y la vida, de Jesucristo el Señor. Nunca, por supuesto que hay que atender las necesidades de los hermanos, nadie dice que hay que pasar por alto, por supuesto que hay que ver la necesidad de la comunidad o cómo estamos con el grupo de oración, para eso se aplica el discernimiento, pero no tenemos que pasar por alto que el centro sigue siendo Jesucristo y que siempre tenemos que consultarle a Él todo. No, pero yo me quedo con el equipo de coordinación, ya es suficiente. Pero el equipo de coordinación también tiene que preguntarle a Jesucristo. No, pero me quedo con los servidores también tienen que preguntarle a Jesucristo. No, pero me quedo con los colaboradores también. No, me quedo con los hermanos. Voz del pueblo, voz de Dios. Hermanos, algunas veces nos centramos tanto en una horizontalidad de la fe que dejamos de lado la verticalidad de la fe, que es la relación con Jesucristo, con Dios. Dios tiene que ser el centro siempre de nuestros grupos de oración, de nuestras comunidades. Fíjense hoy en esta palabra que les leía a propósito, porque vamos a discernirla entre todos, para eso vamos a aplicar el discernimiento. Qué interesante es que Jesús se queja. Ay, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Están centrados en la enfermedad, están centrados en la necesidad y no se abren ahí a la gracia, al amor de Dios, a la salvación, a la fuerza de Dios, al poder de Dios que está en Jesucristo.
Muchas veces yo veo las misas de sanación hace 30 y pico de años que estoy celebrando misa de sanación, ¿no? Muchos de ustedes me conocen, yo estuve acá también en la escuela de servidores varios años, ¿no? Cuando estaba Pino Scalfuro, ¿se acuerdan? Ahora Pino Scalfuro está en Roma, ayudando a la renovación a nivel internacional. Y lo hacíamos primero en Cristo Rey, creo que era el colegio Cristo Rey. Después lo hicimos en José León Suárez, allá en Inmaculada de José León Suárez, ¿no? Y después en Santa Juana. Hasta ahí me tocó, después, bueno, yo me fui a otro lado, estuve 2 años en Mar del Plata. Entonces, bueno, pero trabajábamos, y qué cantidad de gente que había en esa escuela de servidores, ¿no? Era impresionante. Ahora se tiene que remontar y ojalá todos perseveren, los servidores, porque es importante la formación. Y para el discernimiento es fundamental la formación, la preparación, la experiencia. La formación y la experiencia. Qué interesante cuando nosotros descubrimos que el discernimiento puede tener 2 acepciones dentro de la espiritualidad católica. Y sobre todo de la espiritualidad carismática católica. El discernimiento, la palabra discernimiento viene del latín, discere, que significa dividir, discriminar, seleccionar, separar, pero separar para entender, comprender, no de manera negativa, sino para tratar de entender a ver qué pasa, qué sucede. Entonces yo discrimino en una oración cómo fue la alabanza, cómo fue el canto, cómo estuvo la profecía, cómo estuvo la oración en lengua. Al terminar el grupo de oración yo tengo que aplicar este discernere, ¿no? este discernimiento, esta discriminación. También muchas veces nosotros decimos que el discernimiento hay que aplicarle otra palabra que significa discernimiento de espíritus. Vivimos en un mundo donde hay influencia de varios espíritus. Vivimos en un mundo donde hay influencia de varios espíritus. Nosotros podemos catalogar estos diversos espíritus en 3. San Ignacio de Loyola, que es maestro en discernimiento a nivel universal de toda la Iglesia Católica, no solamente de los jesuitas, que él es el fundador. San Ignacio dice que está el buen espíritu y el mal espíritu. O sea, el buen espíritu, el espíritu de Dios, y el mal espíritu del demonio y de los ángeles caídos. El buen espíritu también entran los ángeles buenos, que te inspiran cosas positivas, cosas para edificarte, no para destruirte. Nosotros agregamos otro tercer espíritu, que lo saco de otros autores también, católicos, que es el espíritu humano. Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu, dice San Pablo. La antropología de San Pablo dice que tenemos estas 3 integración en nuestra forma de ser, en nuestra composición: cuerpo, alma y espíritu. ¿Dónde está el espíritu? En el centro del alma. Ahí se comunica directamente el Espíritu Santo con nuestro espíritu y repercute en el alma, que el alma está compuesta de la mente, de los sentimientos, de la razón, etcétera, de la memoria, en psicología, ¿no? En psicología antes se hablaba de los trastornos del alma, después se sacó y se puso los trastornos del estado de ánimo. Se sacó el alma y se puso estado de ánimo. Lo anímico, el alma tiene vida, es principio de vida, pero si no está influida por el Espíritu Santo no tiene conexión con la divinidad, con lo trascendente. Queda solamente en un bien inmanente, en un bien mundano. Esa alma, cuando no tiene la conexión y no tiene la influencia de Dios, y para eso necesita estar en gracia, o sea, no estar en pecado grave. Si está en pecado grave, está oscurecida esa alma.
no tiene contacto, no tiene la luz divina. Esto lo sabemos de la Iglesia Católica, es tradición ya, y en el catecismo, y en la catequesis, y en la preparación para la comunión, para la confirmación, por la confesión, por la vida sacramental que necesitamos todos vivir. Bueno, el discernimiento viene entonces, nosotros dijimos, de esta palabra, pero tenemos que hablar del espíritu. Un dominico italiano, Scaramelli, va a definir el espíritu como un impulso, una moción también, moción de tendencia, de movimiento, o inclinación interna de nuestra alma hacia cosa que respecto de la inteligencia es verdadera o falsa, y respecto de la voluntad buena o mala. O sea, el espíritu nos inclina a través de nuestra inteligencia a lo que es verdadero o a lo que es falso, a la mentira. Depende la inspiración del espíritu. Y respecto a la voluntad, a lo que es bueno o a lo que es malo, para distinguir, ¿no? Y a la parte del sentimiento, lo que es agradable y lo que es desagradable. Vamos a dividir al ser humano en entendimiento, sentimiento y voluntad. Esto es importante, sacando de Scaramelli esta distinción, aunque lo usa también el padre Alberto Ibáñez Padilla en las convivencias, sobre todo la de Cristo, cuando habla del buen espíritu y el mal espíritu en el entendimiento, en el sentimiento y en la voluntad. Pero está sacada, no es un invento del padre Alberto Ibáñez Padilla, está sacada de la espiritualidad tradicional de la Iglesia, la espiritualidad católica, que nosotros estamos llamados a ejercerla y a vivirla. Dice, todos los espíritus pueden reducirse, como dije yo recién, a estos tres. El espíritu divino es una moción. El espíritu divino, el buen espíritu, es una moción interna o externa, porque también puede venir de afuera y nos inspira, pero acuérdense que desde el bautismo nosotros recibimos ya el Espíritu Santo, que siempre nos inclina a la verdad, al bien, nos aparta de la falsedad y de la mentira y del mal. Por ello siempre el espíritu divino es santo. El mal espíritu diabólico es un impulso o movimiento interno o externo, porque puede también tomar algunas áreas de nuestra personalidad del mal espíritu, como pasa con este joven epiléptico que toma su cuerpo, puede tomar nuestro entendimiento con imaginaciones. El mal espíritu puede tomar nuestros sentimientos con tristezas, con angustia, con desesperación, con ira, con enojo, con bronca, con odio. Puede tomar el sentimiento y puede tomar nuestra voluntad con desgano, con dudas, con no desear seguir a Dios, apartarme del camino. Siempre el diabólico me aparta del bien y me lleva a la mentira, a la falsedad. Y el espíritu humano, ¿cómo definimos al espíritu humano? Es una inclinación de la naturaleza humana que tiende a hacer el bien si está guiada por el buen uso de la razón. A hacer el bien si está guiada por el buen uso de la conciencia y de la razón. Pero a hacer el mal si está corrompida por el pecado original y si la persona está viviendo el pecado, la lleva a la corrupción, ese espíritu humano. Por eso, no toda tentación es del demonio. También puede ser del espíritu humano inclinado al mal porque está viviendo el pecado. O está saliendo del pecado y su naturaleza viciada por el pecado la tiende también al mal. Por ejemplo, una persona que siempre tuvo una adicción
por ejemplo, al tabaco o al alcohol, cuando empieza a curarse y empieza a rehabilitarse y empieza a salir de esto, la naturaleza le va a querer llevar de nuevo, porque está inclinada, y no es el demonio, sino es su misma enfermedad, porque quedó enfermo por este pecado, porque es un pecado la adicción, aparte de ser una enfermedad, es un pecado. En la Iglesia dice que es un pecado. Es una adicción, una enfermedad, si lo dice el trastorno, el DSM-5, el manual de los trastornos psiquiátricos, que es una enfermedad, pero nosotros sabemos en la Iglesia Católica que es un pecado, como la homosexualidad, o como por ejemplo la adicción al sexo. Cuando una persona está continuamente teniendo sexo, cuando corta se convierte, por una gracia especial de Dios, el demonio la va a tentar en eso, luego de estar en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya estuvo acostumbrado a tener sexo. Y le va a costar más que aquella persona que no tuvo tanto sexo, tantas relaciones. ¿Se entiende? A María Magdalena le costó un montón estar en gracia de Dios, tanto que Jesús la liberó de 7 malos espíritus. Lo dice San Lucas y lo dijo ayer el Evangelio de San Marcos que escuchamos en la misa. Aquella se le presentó a María Magdalena, de la cual el Señor sacó 7 espíritus malignos, malos. El demonio habita, cuando la persona está totalmente en pecado, habita como en su casa. Entra y sale sin que la persona que está en el pecado se dé cuenta, porque ya está viviendo en el pecado. Ya está viviendo en el odio, en la violencia. Entonces el demonio de la violencia entra y sale como en su casa. Ya está viviendo en el sexo, entonces el demonio de la lujuria entra y sale como en su casa. Por eso no tiene remordimiento, por eso no tiene escrúpulo, por eso no se plantea dejar ese mal. En cambio, cuando la persona se está convirtiendo y se está apartando, el demonio va a intentar tentarla y ahí la persona se empieza a dar cuenta, pero recién se empieza a dar cuenta y a tomar conciencia cuando está en el camino de Dios. Y a los que ya están hace mucho, como todos ustedes, me imagino que ya estamos hace mucho en el camino de Dios, el demonio trata de volvernos tibios, relajados. No, total, esto es un pecadito, no pasa nada. No voy a ir al grupo hoy porque la verdad tengo un cansancio, un estrés, estuve toda la semana trabajando como un negro, entonces no. Y falto al grupo de oración y se va debilitando mi voluntad. Un pecadito acá, otro pecadito en otro lado, otro pecadito, se me voy relajando y después me agarra de gano hasta para hacer mi oración personal y voy perdiendo el contacto con lo divino y viene cualquier tentación fuerte y caigo. Porque ya estoy desarmado. Así los pequeños pecados veniales, que yo no los corrijo, me va a llevar al pecado grave, porque ese es el fin del demonio. Y esto tenemos que saber discernirlo. Todo esto me va a ayudar a discernir. El espíritu humano colabora con el espíritu divino o se entrega al mal a través del pecado. Nosotros dijimos que el discernimiento es distinguir, separar, dividir, y que viene discernere, ya habíamos dicho. Entonces, hay 2 tipos de discernimiento. Hay 2 tipos, esto para introducción, ¿no? Está el discernimiento que le llama la Iglesia adquirido. Nosotros le llamamos el arte del discernimiento o la ciencia del discernimiento adquirido. Ordinario también le dice los tratados de espiritualidad. Y está el discernimiento extraordinario, o también le llamamos nosotros infuso o carismático. Tenemos que saber distinguir estos 2 tipos de discernimiento para no confundirnos. Entonces está el discernimiento adquirido u ordinario, natural también llaman otros, y el discernimiento
infuso, sobrenatural, extraordinario, carismático. ¿Por qué? Porque el adquirido yo lo voy adquiriendo con la preparación que yo voy haciendo. Es el discernimiento más difícil. ¿Por qué el más difícil? Pero es el más provechoso, porque implica formación de mi parte. Esto que están haciendo ustedes es una formación en el discernimiento. Hay una formación, tengo que leer autores sobre el discernimiento. Yo tuve un buen director espiritual que escribió un montón de libros del discernimiento, que es el jesuita Guillermo Randler. Dar razón de Dios, el discernimiento como ayuda espiritual y psicológica, este escribió con un psicólogo, con Horacio Muñoz Larreta, psicólogo, y este escribió él, y hay varios libros sobre el discernimiento que tiene también aplicado a los santos, a Santa Teresa, a distintos santos, a Antonio María Claret también. Guillermo Randler va a decir que el discernimiento en uno de sus libros hay que formarse, hay que leer sobre el discernimiento. La Sagrada Escritura me muestra distintos fundamentos. Ahora vamos a entrar en el discernimiento. Este es el discernimiento adquirido que yo voy preparando el camino a nivel personal, también con un buen acompañante espiritual.